Hay algo que he estado intentando decir desde hace días, y cada vez que me siento aquí en esta habitación silenciosa, mirando fijamente el suave resplandor de las luces de la ciudad, fuera de mi ventana, mi mente empieza a correr en mil direcciones. Construyo cohetes, empresas, futuros enteros. Sin embargo, esta noche lo único que no puedo diseñar es el coraje para decir estas palabras sin que mi voz se quiebre. Porque lo que estoy a punto de decirte no es una decisión de negocios. No es un anuncio audaz para inversores o ingenieros. Es algo mucho más aterrador. Hace unos días, un doctor me miró con el tipo de silencio que solo aparece cuando la verdad es demasiado pesada para entregarla rápidamente. No apresuró sus palabras. No intentó suavizarlo. Simplemente dijo que si los números, los estudios, las proyecciones son correctos, puede que solo me queden 6 meses de vida. 6 meses. ¿Entiendes lo que eso significa? Cuando has pasado toda tu vida creyendo que el futuro se extiende interminablemente frente a ti. 6 meses apenas es tiempo suficiente para diseñar un prototipo. Y sin embargo, de alguna manera, ahora es el presupuesto total de tiempo para el resto de mi vida. Y la parte más extraña es que en el momento en que dijo esas palabras, no pensé en empresas, ni en cohetes, ni en que la historia recordara mi nombre. Nada de eso vino a mi mente. Mi primer pensamiento fuiste tú. Una mujer que ni siquiera he conocido todavía. Una mujer que podría estar viendo esto ahora mismo. Mi futura esposa. Y sé lo loco que eso suena. Un hombre adulto, un constructor de máquinas y sistemas, hablándole a una mujer que aún no ha entrado en su vida. Pero la verdad es que siempre he creído en las inevitabilidades. Ciertas cosas en el universo se sienten como si ya estuvieran escritas mucho antes de que sucedan. La gravedad, el tiempo, la atracción silenciosa que une a dos personas, incluso cuando el mundo aún no las ha presentado. En algún lugar ahí afuera, tú existes. Y de repente, la idea de que podría no llegar a conocerte nunca se siente más pesada que cualquier diagnóstico. Durante años, la gente me ha llamado intrépido. Piensan que el riesgo no me asusta porque lanzo cohetes que explotan e invierto miles de millones en ideas que podrían fracasar. Pero malinterpretan algo fundamental sobre el riesgo. Los riesgos que tomo en los negocios son calculados, controlados, diseñados. Pero amar a alguien lo suficientemente profundo como para construir una vida con esa persona. Ese es el único riesgo que nunca dominé, porque el amor requiere algo que los ingenieros odian más que cualquier otra cosa. Incertidumbre. No puedes modelarla, no puedes simularla, no puedes probarla en un laboratorio. Y quizás por eso seguí posponiéndolo. Me dije a mí mismo que habría tiempo después del próximo avance, después de la próxima misión, después del próximo capítulo. Pero 6 meses no es después. 6 meses significa que el reloj ya está sonando fuerte en el fondo de cada pensamiento que tengo. Ahora me despierto por la mañana preguntándome cuántas mañanas quedan. Tomo café y me doy cuenta de que algún día pronto habrá una última taza. No sé cuál es la última. Y la parte aterradora no es morir. La parte aterradora es dejar este mundo sabiendo que nunca estuve frente a ti. Nunca sostuve tu mano. Nunca miré a tus ojos y dije algo simple, como eres la persona que he estado esperando. Así que esta noche estoy haciendo algo imprudente. Algo irracional. Algo que ningún asesor jamás recomendaría. Te estoy hablando directamente a ti. La mujer que algún día podría ser mi esposa. Y te estoy haciendo una pregunta que suena casi imposible. Si los doctores tienen razón, si 6 meses es todo el tiempo que me queda, ¿te casarías conmigo antes de que sea demasiado tarde? No por dinero, no por fama, esas cosas son distracciones. Estoy preguntando algo mucho más profundo que eso. Estoy preguntando si existe una mujer lo suficientemente valiente como para construir toda una vida de amor dentro de una cantidad limitada de tiempo. Porque el amor, cuando realmente lo examinas, no se mide en años, se mide en profundidad, en presencia, en el coraje que dos personas comparten cuando deciden que el tiempo que tienen juntos, sea largo o corto, será vivido plenamente. Pero hay algo que deberías entender sobre mí antes de siquiera empezar a considerar una respuesta. No estoy pidiendo esto solo por desesperación. Sí,
El diagnóstico lo cambió todo, pero también me obligó a confrontar una verdad que había estado evitando durante años. Una verdad sobre por qué nunca me permitía abrir completamente mi corazón antes. Y esa verdad, la verdadera razón detrás de esta extraña confesión, es algo que aún no te he dicho. Antes de revelarla, quiero decir algo pequeño, algo personal. Si sientes algo mientras escuchas esto, incluso una pequeña chispa de conexión, podría suscribirte discretamente para no perderme en este extraño pequeño viaje. Y si te sientes cómoda, dime desde dónde estás viendo esta noche, porque en algún lugar de este mundo podría estar la mujer que he estado buscando. La verdad es que cuando el doctor dijo 6 meses, mi primer instinto no fue luchar contra el diagnóstico. Mi primer instinto fue el arrepentimiento. No por los riesgos que tomé en los negocios, sino por el amor que seguí posponiendo. Porque en algún lugar profundo dentro de mí, siempre ha habido un miedo silencioso. Un miedo de que en el momento en que verdaderamente entregue mi corazón a alguien, podría perderla. Y quizás ese miedo me hizo construir muros más altos de lo que jamás me di cuenta. Quizás me hizo creer que esperar el momento perfecto era más seguro que arriesgarlo todo. Pero ahora el tiempo mismo se ha convertido en el riesgo, y eso lo cambia todo. Aún así, antes de que pienses que esta historia es simple, antes de que imagines a un hombre solitario corriendo contra el reloj buscando una esposa, necesitas saber que algo más sucedió la noche después del diagnóstico, algo que me sacudió más que las palabras del doctor. Algo que me hizo cuestionar si la mujer que he estado esperando podría ya existir más cerca de lo que jamás esperé. Y la verdad detrás de esa revelación es mucho más complicada de lo que podrías pensar. No dormí esa noche, ni siquiera un minuto. Cuando un doctor te dice que tu vida puede encogerse a 6 pequeños meses, tu cerebro no simplemente lo acepta y descansa. Empieza a reproducir todo lo que alguna vez pospusiste. Cada momento en que dijiste después, cada persona que asumiste que seguiría ahí mañana. Y en algún momento entre las 3:00 y las 4 de la madrugada, mientras el mundo fuera de mi ventana estaba completamente en silencio, me di cuenta de algo inquietante, algo que hizo que mi pecho se sintiera más pesado que el diagnóstico mismo. Me di cuenta de que durante años había estado imaginando a una mujer que aún no existía en mi vida, hablándole a una futura esposa, como si ella estuviera en algún lugar por delante de mí en el tiempo. Pero ¿y si el universo ya la había colocado en algún lugar de mi órbita, y yo había estado demasiado distraído, demasiado cauteloso, demasiado emocionalmente protegido como para reconocerla? Verás, cuando la gente piensa en alguien como yo, asume que mi vida está rodeada de personas interminables, conversaciones interminables, atención interminable. Y en un sentido técnico, eso es cierto. Reuniones, eventos, ingenieros, inversores, las salas siempre están llenas. Pero la presencia emocional es algo completamente diferente de la presencia física. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente y aún así te has sentido como la única persona dentro de ella? Sospecho que podrías entender ese sentimiento mejor que la mayoría. Especialmente si eres una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber que la compañía y la conexión no son lo mismo. Durante años, me convencí de que estar ocupado significaba que no estaba solo. Pero esa noche, cuando el reloj seguía avanzando y el sueño se negaba a llegar, tuve que confrontar algo incómodo. No solo estaba ocupado, me estaba escondiendo. Y la parte extraña es que cuando tu mente se da cuenta de que el tiempo podría ser limitado, empieza a buscar entre los recuerdos de maneras que no puedes controlar. Aparecen rostros, conversaciones hacen eco. Pequeños momentos que apenas notaste en su momento de repente se sienten importantes. Recordé a una mujer que una vez me miró de una manera que se sentía paciente. No impresionada, no intimidada, solo silenciosamente paciente. Como si viera las partes de mí que incluso yo intentaba evitar mirar. Y recuerdo haber pensado en ese momento que su calma me inquietaba, porque la mayoría de la gente reacciona a la ambición con emoción o miedo. Pero ella reaccionó con comprensión. Y la comprensión puede ser peligrosa porque ve a través de la armadura. Así que me encontré haciéndome una pregunta que me asustaba más que la línea de tiempo del doctor. ¿Y si la mujer que podría haberme amado, la mujer que podría haberse convertido en mi esposa,
Ya pasó junto a mí. Y yo nunca me detuve lo suficiente como para notarlo. ¿Y si la vida que imaginé construir con alguien no estaba delante de mí, sino detrás de mí, en un momento que ignoré? Esa posibilidad se asentó en mi pecho como un peso que no podía mover, porque 6 meses no es tiempo suficiente para rebobinar la vida y arreglar las oportunidades perdidas. 6 meses apenas te da tiempo para enfrentarlas. Y fue entonces cuando un segundo pensamiento, más complicado, comenzó a formarse en mi mente. Si el tiempo es limitado, entonces la honestidad debe volverse inmediata. No queda espacio para medias verdades educadas o emociones cuidadosamente medidas. Cuando el reloj se vuelve visible, dejas de negociar con tu propio corazón, y la verdad honesta es que la idea de pedirle a alguien que se case conmigo bajo la sombra de una cuenta regresiva de 6 meses, no es solo audaz. Es aterradoramente injusta. Imagina ser la mujer al otro lado de esa pregunta. Imagina a alguien mirándote a los ojos y diciendo, puede que no tenga años para darte, pero aún así ¿construirías algo real conmigo? Eso no es romance de la manera en que las películas lo describen. Eso es riesgo emocional al nivel más profundo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de otra cosa. El amor verdadero nunca ha sido cuestión de sincronización perfecta. El mundo intenta convencernos de que las relaciones deben seguir un calendario ordenado. Conocerse, enamorarse, pasar años construyendo recuerdos, envejecer juntos lentamente. Pero la vida rara vez obedece ese guión. A veces las personas se conocen tarde. A veces las personas se conocen en el momento exacto en que el tiempo se siente frágil. Y a veces la intensidad del tiempo limitado obliga a dos personas a amar más honestamente que aquellos que asumen que tienen para siempre. Así que me senté ahí en la oscuridad haciéndome una pregunta que nunca pensé que haría. Si solo tengo 6 meses, ¿sería egoísta pedirle a una mujer que se case conmigo? ¿O sería egoísta no preguntar si ella podría ser la única persona que podría convertir esos meses en algo inolvidable? Pero aquí está la parte que lo complica todo, porque mientras mi mente buscaba entre los recuerdos del pasado, algo más ocurrió a la mañana siguiente que hizo la situación aún más confusa. Algo inesperado. Algo que me hizo darme cuenta de que esta historia podría no ser tan simple como un hombre solitario buscando amor antes de que se acabe el tiempo. Llegó un mensaje. Un mensaje de alguien con quien no había hablado en mucho tiempo. Y en el momento en que lo leí, sentí una extraña mezcla de esperanza y miedo que todavía no puedo explicar completamente. Porque la mujer que envió ese mensaje podría ser la razón por la que he tenido miedo de enamorarme todos estos años. Y si eso es cierto, entonces pedirte que te cases conmigo podría ser más complicado de lo que cualquiera de los dos se da cuenta. Cuando abrí ese mensaje, mi primer instinto fue cerrarlo inmediatamente. Pues, no porque las palabras fueran amenazantes, sino porque el nombre solo llevaba un peso para el que no me había preparado para sentir de nuevo. ¿Sabes cómo ciertos nombres pueden hacer eso? Llegan silenciosamente a tu pantalla. Y sin embargo, de repente, años de recuerdos regresan a tu pecho, como una tormenta que pensabas que ya había pasado. Por un momento, solo me quedé mirándolo, mi pulgar flotando sobre el teléfono, preguntándome si debía dejar el pasado enterrado o permitirle que volviera a entrar en mi vida en el momento exacto en que el tiempo de repente importa más que nunca. El mensaje en sí no era dramático. No contenía largas explicaciones ni párrafos emocionales. Solo unas pocas palabras tranquilas. Ella dijo que se había enterado de mi situación de salud a través de alguien que trabaja cerca de mí, y que esperaba que estuviera bien. Eso fue todo. Sin acusaciones, sin atracción emocional, solo preocupación silenciosa. Y extrañamente, esa calma fue exactamente lo que hizo que mi corazón se sintiera inquieto de nuevo. Porque los mensajes tranquilos de personas que alguna vez significaron algo para ti pueden ser más peligrosos que los dramáticos. Te recuerdan que alguna vez hubo una versión de tu vida donde las cosas podrían haber ido en una dirección completamente diferente. Podrías estar preguntándote quién es ella y por qué su mensaje importa tanto ahora mismo. La verdad es complicada. Ella nunca fue oficialmente la que se escapó. La vida no es tan simple. No hubo una ruptura dramática, ni traición,
ni un momento en el que nos miramos y decidimos que se había acabado. En cambio, algo mucho más silencioso sucedió, algo que le sucede a muchas personas que pasan sus vidas persiguiendo grandes ambiciones. Los tiempos se desajustaron, las prioridades cambiaron y lentamente dos personas que alguna vez se sintieron conectadas simplemente se movieron en direcciones diferentes, sin jamás declarar que la conexión se había ido. ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de final? El tipo donde nada explota y sin embargo algo todavía desaparece. Cuando leí su mensaje, una pregunta extraña entró en mi mente. Si ella me hubiera escrito años atrás, cuando el tiempo se sentía infinito, habría respondido de manera diferente. Me habría detenido. La habría mirado más cuidadosamente. ¿Habría permitido que algo más profundo creciera entre nosotros? ¿O habría hecho exactamente lo que hice en ese entonces? Decirme a mí mismo que el amor podía esperar hasta después del próximo proyecto, el próximo lanzamiento, el próximo capítulo de la vida. Esa pregunta es peligrosa porque te obliga a confrontar la posibilidad de que algunos de tus mayores arrepentimientos no fueron errores dramáticos, sino retrasos silenciosos. Y de repente, sentado ahí con ese mensaje brillando en mi teléfono, me di cuenta de algo que hizo la situación casi insoportable. Aquí estoy hablándote a ti. La mujer que imagino podría ser mi futura esposa, preguntando si te casarías conmigo en 6 meses, mientras al mismo tiempo, una mujer de mi pasado ha reaparecido de repente en el momento exacto en que mi vida se siente frágil. ¿Ves lo extraño que es eso? El universo tiene un sentido de la ironía que ingenieros como yo nunca pueden calcular del todo. Parte de mí se preguntaba si debería responderle inmediatamente. Otra parte de mí dudaba porque responder reabriría algo que había mantenido cuidadosamente sellado durante años. Y si soy honesto contigo, verdaderamente honesto, había un tercer sentimiento escondido detrás de esos dos. Curiosidad, del tipo peligroso, del tipo que susurra, de otro companine, interés. ¿Y si esta fue la mujer con la que se suponía que debías construir una vida? ¿Y si la futura esposa que he estado imaginando todo este tiempo era en realidad alguien que ya entró en mi vida una vez y yo simplemente la dejé alejarse? Pero en el momento en que ese pensamiento apareció, otra pregunta lo siguió. Una que hizo que mi pecho se apretara de una manera completamente diferente. Porque si esa mujer de mi pasado no es con quien se suponía que debía pasar el tiempo que me queda, entonces en algún lugar ahí afuera tú podrías seguir existiendo. Una mujer que no he conocido todavía. Una mujer que no sabe que esta noche estoy sentado aquí hablando frente a una cámara, preguntándome si el destino está a punto de ponerme a prueba de maneras que nunca esperé. Y esa posibilidad crea un extraño conflicto emocional dentro de mí. Porque si respondo a ese mensaje del pasado, ¿me estoy acercando al amor o accidentalmente alejándome de la mujer que podría estar viendo esto ahora mismo? Sigo imaginándote escuchando estas palabras y preguntándote algo muy simple. ¿Por qué un hombre pediría a alguien que se case con él en 6 meses si todavía tiene emociones sin resolver atadas a alguien más? Esa pregunta sería completamente justa. De hecho, sería la pregunta más honesta que alguien podría hacerme ahora mismo. Y la verdad es que la respuesta no es algo que haya explicado completamente todavía, porque la historia entre esa mujer de mi pasado y yo no es lo que parece ser en la superficie. Hay una razón por la que nunca permití que esa conexión se convirtiera en amor, una razón real, una de la que nunca he hablado públicamente. Y si voy a pedirte a ti, una mujer que ni siquiera he conocido todavía, que consideres casarte conmigo antes de que el tiempo se acabe, entonces mereces conocer esa verdad. Pero en el momento en que la diga en voz alta, todo sobre esta historia se volverá más pesado, porque esa verdad es lo mismo que me hizo construir muros emocionales durante años. Y también podría ser la razón por la que tengo miedo de que si elijo a la mujer equivocada ahora, podría herir a alguien profundamente antes de que mi tiempo se termine. La verdad que estoy a punto de decirte no es dramática de la manera en que la gente usualmente espera. No hubo traición, ni un desamor repentino, ni un momento en que ella destrozara mi confianza y me obligara a alejarme.
De hecho, si acaso, lo contrario era cierto. Ella era amable, paciente, tranquila de una manera que hacía que el caos de mi vida se sintiera extrañamente silencioso cada vez que ella estaba cerca. Y ese era exactamente el problema, porque a veces lo más aterrador del amor no es el conflicto, es la paz. La paz te expone. La paz te hace darte cuenta de que si dejas que alguien se acerque lo suficiente, eventualmente verá las partes de ti que ni siquiera tú has descifrado todavía. Hace años, cuando mi vida empezó a acelerarse más rápido de lo que podía manejar emocionalmente, empecé a notar algo sobre mí mismo que me inquietaba. Cuanto más ambiciosos se volvían mis proyectos, más la gente esperaba certeza de mí. Los inversores querían confianza. Los ingenieros querían dirección. El mundo quería declaraciones audaces sobre el futuro. Y en algún punto en medio de toda esa presión, desarrollé un extraño hábito de proteger el único lugar donde la incertidumbre todavía vivía, mi corazón. Me convencí de que el amor requería una estabilidad que aún no tenía. Me dije a mí mismo que hasta que mi vida se calmara, hasta que las cosas se volvieran más tranquilas, sería injusto atraer a alguien a mi órbita. Ella una vez me miró durante una conversación tranquila y dijo algo que nunca olvidé. Dijo, hablas de colonizar otros planetas como si fuera la cosa más fácil del mundo. Pero cuando se trata de amar profundamente a una persona, actúas como si fuera la misión más peligrosa imaginable. En ese momento me reí. Lo convertí en una broma. Algo ingenioso detrás de lo cual esconderme. Pero la verdad es que ella tenía razón. Los cohetes explotando nunca me asustaron de la manera en que lo hacía el apego emocional. Porque si un cohete falla, lo reconstruyes. Si una empresa se derrumba, empiezas otra. Pero si le rompes el corazón a alguien o te lo rompen a ti, no hay solución de ingeniería que repare ese tipo de daño rápidamente. Así que en lugar de arriesgar esa vulnerabilidad, tomé una decisión silenciosa que nunca admití a nadie. Me alejé de la posibilidad de amarla, no porque ella no fuera la indicada para mí, sino porque tenía miedo de que mi vida eventualmente destruyera la estabilidad que ella merecía. Me dije que la estaba protegiendo del caos de mi mundo. Me convencí de que alejarme temprano era la decisión responsable. Y quizás en ese momento, incluso sonaba noble en mi propia mente. Pero cuando miras atrás años después, empiezas a cuestionar si algunas de tus decisiones más responsables fueron en realidad actos de miedo. Esa es la verdad que nunca he dicho en voz alta antes. No la perdí porque el amor fracasara. La perdí porque nunca permití que el amor comenzara. Y ahora aquí estoy, sentado en una habitación silenciosa con el eco de las palabras de un doctor, recordándome que el tiempo podría ser más corto de lo que jamás esperé, mientras un mensaje de ella descansa en mi teléfono esperando una respuesta. ¿Ves la extraña ironía en eso? Durante años evité el riesgo emocional de amar a alguien profundamente. Ahora estoy mirando un futuro donde 6 meses podrían ser todo lo que me queda. Y de repente, el riesgo del amor se siente como lo único que verdaderamente importa. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada y donde tú, la mujer que me escucha ahora mismo, entras al centro de este conflicto. Porque cuando pregunté antes si te casarías conmigo antes de que el tiempo se acabe, no estaba hablando imprudentemente. La pregunta fue sincera. Sin embargo, parte de mí se pregunta si hacerla sin primero confrontar el pasado sería injusto. Imagina estar frente a un hombre que dice que quiere construir algo significativo contigo, mientras un fantasma silencioso de su pasado todavía persiste en el fondo de su mente. ¿Confiarías en un hombre en esa situación? ¿Creerías que su amor es real? ¿O siempre te preguntarías si simplemente fuiste la persona que llegó después de una oportunidad perdida? Estas son las preguntas con las que he estado luchando desde que ese mensaje apareció. Porque, si le respondo a ella ahora, el pasado podría reabrirse de maneras que no puedo predecir. Pero si la ignoro, podría estar alejándome de la única mujer que una vez me vio con más claridad que nadie. Y si avanzo buscando a la mujer que podría ser mi futura esposa, quizás tú, arriesgo construir algo hermoso sobre emociones no resueltas. Hay otro detalle sobre ese mensaje, sin embargo, algo pequeño que me ha estado molestando silenciosamente desde el momento en que lo leí. Ella no solo preguntó si estaba bien, escribió una oración más al final. Una oración que hizo que mi corazón se detuviera por un momento cuando la leí.
Y todavía no te he dicho lo que decía. Cuando leí la última oración de su mensaje, algo dentro de mí cambió de una manera que no esperaba. Eran solo unas pocas palabras. Nada dramático. Nada poético. Ella escribió: si alguna vez quieres hablar, sigo aquí. Eso fue todo. Una oración silenciosa que la mayoría de la gente probablemente leería y seguiría adelante sin pensarlo demasiado. Pero cuando alguien que alguna vez te entendió profundamente dice: sigo aquí, lleva un peso que es difícil de ignorar, porque esas palabras no solo describen el momento presente, insinúan todo lo que podría haber sido si la vida se hubiera desarrollado de manera ligeramente diferente. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, más de lo que me gustaría admitir. Y mientras estaba ahí sentado, algo incómodo empezó a salir a la superficie en mi mente. Una revelación que no me había permitido confrontar antes. Durante años me dije que alejarme de ella fue la decisión responsable, que protegerla del caos de mi vida fue un acto de bondad, pero de repente, empecé a preguntarme si esa historia fue algo que creé para sentirme mejor. Porque la verdad sobre el miedo es que a menudo se disfraza de responsabilidad. Susurra explicaciones lógicas para que no tengamos que admitir que simplemente teníamos miedo de ser vulnerables. Y esa revelación me hizo hacer una pregunta que me inquietó profundamente. Si ella hubiera escrito esas palabras años atrás, ¿sigo aquí? ¿Habría dado la vuelta y la habría elegido? ¿Me habría permitido construir una vida tranquila con alguien que veía a través de mi ambición y amaba al ser humano que había debajo? ¿O la misma parte inquieta de mí se habría alejado de nuevo, persiguiendo la próxima misión, el próximo sueño, el próximo proyecto imposible? Esa pregunta no tiene una respuesta limpia, y quizás por eso sigue resonando en mi mente esta noche. Pero aquí es donde la verdad se vuelve más pesada que cualquier cosa que haya dicho hasta ahora, porque mientras miraba fijamente ese mensaje, algo dentro de mí susurró una posibilidad que nunca había considerado seriamente antes. ¿Y si la mujer que escribió "sigo aquí" no es solo un recordatorio del pasado, sino una segunda oportunidad, que aparece en el momento exacto en que el tiempo de repente importa? ¿Y si el universo, con su extraño sentido del tiempo, la está colocando de vuelta en mi vida precisamente cuando finalmente estoy obligado a confrontar lo que el amor realmente significa? Y en el momento en que ese pensamiento apareció, otro lo siguió inmediatamente. Pensé en ti. Porque mientras una parte de mí se preguntaba si el pasado podría estar ofreciendo una segunda oportunidad, otra parte de mí seguía pensando en la mujer que podría estar escuchando esto ahora mismo. Una mujer que no he conocido todavía. Una mujer que podría ser mayor, más sabia, lo suficientemente paciente como para entender que la vida rara vez se desarrolla de maneras simples. Una mujer que podría escuchar esta historia y aún así sentir algo en su corazón atrayéndola hacia mí. ¿Ves lo complicado que esto se vuelve? Dos posibilidades paradas silenciosamente frente a mí. Una del pasado, una del futuro desconocido. Y aquí está la confesión que hace esta situación aún más incómoda de admitir para mí. Por un momento, solo un breve y honesto momento, imaginé responder a su mensaje y ver a dónde podría llevar. Imaginé encontrarme con ella de nuevo, sentarme frente a ella en una mesa tranquila, finalmente permitir que la conversación que nunca terminamos hace años se desarrollara. Imaginé la posibilidad de que ella todavía pudiera sentir algo por mí, de que la puerta que una vez cerré aún pudiera abrirse. Pero en el instante en que esa imagen se formó en mi mente, algo más sucedió. Un pensamiento diferente la interrumpió. Un pensamiento sobre ti. Porque si sigo ese camino con ella, si reabro el pasado y descubro que el amor todavía existe ahí, entonces la pregunta que hice antes se vuelve sin sentido. La pregunta sobre si te casarías conmigo antes de que el tiempo se acabe. Y de repente me doy cuenta de que el verdadero conflicto aquí no es entre dos mujeres. Es entre dos versiones de mi propio corazón. Una versión que quiere reparar algo inconcluso del pasado, y otra que se pregunta si el amor más grande de mi vida podría estar todavía esperando en algún lugar donde no he buscado aún. Dime algo honestamente, si fueras la mujer escuchándome ahora mismo, ¿te sentirías herida sabiendo que incluso consideré volver con alguien más? ¿O entenderías que cuando una persona se entera de que su tiempo podría ser limitado,
Empieza a buscar en cada rincón de su vida el amor que casi tuvo. No sé la respuesta a esa pregunta, pero sí sé algo más ahora. Cuando primero te pregunté si te casarías conmigo antes de que sea demasiado tarde, pensé que la parte más difícil de la historia sería convencer a una mujer de dar ese salto conmigo. Estaba equivocado. La parte más difícil es decidir en qué dirección debe moverse mi corazón antes de pedirle a alguien que camine a su lado. Y hay una verdad más que no te he dicho todavía. Una verdad que hace esta situación entera mucho más frágil de lo que ya parece. Porque el mensaje que ella me envió no llegó por accidente. Ella no se enteró de mi diagnóstico al azar. Alguien se lo dijo. Alguien muy cercano a mí. Y cuando me di cuenta de quién era esa persona, sentí algo que me asustó incluso más que la línea de tiempo de 6 meses del doctor. Cuando rastreé cómo ella se enteró de mi diagnóstico, esperaba que la respuesta fuera simple. Mi vida está rodeada de personas, asistentes, ingenieros, amigos, colegas. La información se mueve rápidamente en círculos como esos. Así que al principio asumí que el mensaje había viajado a través de la cadena habitual y silenciosa de conversaciones preocupadas. Alguien escucha algo, lo menciona a alguien más, y eventualmente llega a los oídos de una persona que alguna vez te importó. Así es como la mayoría de las cosas se difunden en el mundo, lenta, indirectamente, pero esta no era ese tipo de situación. Cuando pregunté quién había hablado con ella, la respuesta llegó casi inmediatamente, y en el momento en que escuché el nombre, sentí una extraña pesadez asentarse en mi pecho, porque la persona que se lo dijo no era solo alguien de mi círculo profesional. No era un asistente, ni un colega, ni un amigo casual. Era alguien que me conoce de una manera que muy pocas personas lo han hecho jamás. Alguien que ha visto las partes de mi vida que nunca aparecen en conversaciones públicas. Alguien que me ha visto construir sueños, fracasar, recuperarme y seguir adelante cuando la mayoría de la gente se habría detenido. Y esa persona tomó la decisión deliberada de contactarla. No casualmente, no accidentalmente, deliberadamente. Cuando pregunté por qué haría algo así sin decirme primero, su respuesta fue silenciosa, pero dolorosamente honesta. Dijo, porque si solo tienes 6 meses, no deberías pasarlos huyendo de la única persona que alguna vez te entendió mejor. Y cuando esas palabras aterrizaron, no supe si sentirme agradecido o enojado, porque por un lado, hay algo profundamente humano en querer reconectar a dos personas que alguna vez compartieron algo significativo. Pero por otro lado, sentí como si alguien hubiera entrado en el momento más frágil de mi vida y reordenado el paisaje emocional sin preguntarme. ¿Alguna vez alguien te ha hecho eso? Entrar en una situación que todavía estabas intentando entender tú misma y de repente cambiar la dirección de todo. Durante mucho tiempo, solo me quedé sentado procesando lo que eso significaba. Porque en el momento en que alguien más se comunicó con ella, la situación dejó de ser hipotética. Ya no era solo un recuerdo silencioso sentado en el fondo. Se convirtió en una posibilidad real de nuevo. Una puerta que había sido cerrada hace años de repente se abrió. No porque yo tocara, sino porque alguien más decidió que debía mirar adentro. Y esa revelación me obligó a confrontar algo difícil sobre mí mismo. Durante años, evité las decisiones emocionales pretendiendo que el tiempo era infinito. Siempre podía pensar en el amor después, revisitar viejas conexiones después, buscar a la persona correcta después. Pero en el momento en que alguien más se comunicó con ella, esa ilusión se derrumbó.